Embalsamados. Aquella mujer fumaba un cigarrillo, mientras veía a la mudanza instalar sus cosas en esa casa. El nombre de esa mujer era Harley Jones, era una escritora de historias de terror. Esta había escrito en un inicio unos buenos relatos, pero sus últimas historias tuvieron una fuerte decadencia, y para colmo recientemente esta tenía un bloqueo de escritor, por lo que se le ocurrió mudarse a un lugar un poco más gótico, para obtener más inspiración. El lugar donde se mudaba, solía ser en los años 80 el consultorio de un médico llamado Clement Wicket. Él fue un médico cirujano de reputación dudosa, se decía que buscaba a pacientes seniles, o que no estaban en sus capacidades mentales totales, para que estos dieran su consentimiento, para procedimientos médicos fuertes. Es más, entre los contratos del infame Dr. Clement, estaba una cláusula que decía donde el paciente, quien recordemos no estaba en sus 5 sentidos, este le daba permiso a Clement, de embalsamar su cuerpo al fallecer, para tenerlo en el sótano de su consultorio. Este llegó a tener 4 cuerpos embalsamados, 2 hombres, y 2 mujeres. Estos estaban sin piel y con una capa de cera encima, que era parte del embalsamado, pero al parecer llegó a extraviar el cuerpo de una mujer, por lo que quedaban 3, el anaquel 4 estaba vacío, pero lo extraño comenzó a mediados de los 90, donde el Dr. Clement se suicidó en su consultorio, cortándose su cuello con uno de sus propios bisturís. Al final, según el testamento de Clement, este pidió que dejaran su consultorio en pie, como así el gran patio de este, donde tenía viviendo una familia de monos tití pigmeos, unos monos que lo más que miden son 18 centímetros, una especie protegida por el Estado. En los años venideros, pese que el lugar se ponía en mantenimiento, los trabajadores decían que a veces oían, o veían cosas raras, por lo que en varios años, el lugar no se usó, hasta ahora que Harley Jones quería usarlo como su nuevo centro de inspiración, tras instaladas sus cosas, y que ella se pasó a vivir ahí, un lugar pequeño, aunque no era de extrañarse, ya que en el pasado esto era un consultorio médico. Igual Harley no tenía muchas cosas, esta estaba sentada frente a su laptop, pensando en qué escribir, pero su bloqueo no la dejó ni escribir ni una letra. Entonces ella tomó uno de sus zapatos, y en un doble fondo en la suela, esta sacó una pequeña bolsa con un polvo blanco. Esta era cocaína, droga que usaba Harley en secreto para desbloquear su mente. Tras ponerse un poco del polvo en su cigarrillo, esta la empezó a fumarlo. Mientras lo hacía, ella se dio una vuelta por su nuevo hogar. Ella vivía en el segundo piso. Esta fue entonces a la primera planta, donde estaba lo que solía ser la sala de espera, el consultorio del doctor, y una cocina con un comedor que llevaba al patio del lugar, el lugar de los monos titís pigmeos, y el árbol donde vivían. Entonces Harley fue al sótano. Allí estaban los 3 cuerpos embalsamados, los de 2 hombres, y una mujer. La escritora drogadicta los miró por un rato, y hasta notó que el cuerpo de la mujer tenía lo que parecía ser una cicatriz en el vientre. «Pobres diablos», dijo Harley. En eso ella oyó algo caerse arriba. Ella fue a ver, y vio un vaso roto en el suelo. Mientras se alejaba una figura pequeña por el techo. «Uno de esos estúpidos monos está dentro de la casa», se dijo a sí misma. Tras limpiar, esta cenaba un plato de espaguetis. Ella mientras comía seguía pensando en qué escribir. Esta seguía con su bloqueo, cuando de repente oyó un ruido raro en su plato. Harley volvió a ver, y vio que los fideos de su plato se movían solos, como si fueran un grupo de lombrices a puñados. Ella veía eso algo incrédula, con su tenedor tocaba los fideos, y en efecto estos movían solos. Ella no entendía lo que pasaba. En eso ella empezó a ver algo debajo de los espaguetis. Con su tenedor hizo a un lado los fideos, y ella casi se cae de la silla del susto, al ver que en su plato había un ojo viéndola. Este la seguía con la vista, y parpadeaba cada cierto tiempo. Ella asustada se puso en pie, pero al hacerlo el ojo desapareció, y los fideos se quedaron quietos de nuevo. Ella asustada se dijo a sí misma, le puse más cocaína de la cuenta al cigarro. En eso ella vio de reojo una silueta, volvió a ver y vio algo en el marco de la puerta, algo de color rojizo, pero al voltearse Harley, eso se
se quitó, como si quisiera no ser visto. La mujer corrió a la puerta pero no vio a nada ni nadie, pero unos pocos segundos después oyó un golpe en el sótano. Harley fue a ver, y vio la puerta del sótano abierta, siendo que ella la había dejado cerrada. Ella entró y no había nada fuera del lugar, los cuerpos embalsamados estaban en su sitio, como así lo demás del sótano. Ella se quedó viendo los cuerpos, y vio los colores de sus músculos, y ella notó que parecían al color rojizo que vio de reojo. Entonces ella dijo, no. No, puede ser, solo es más cocaína de la cuenta, solo está en tu imaginación Harley, se dijo a sí misma la mujer, quien salió del sótano cerrando de nuevo la puerta. Al día siguiente Harley hablaba por teléfono en su cuarto con el jefe de la editorial con quien trabajaba. Harley, estás atrasada con tu último libro. Tengo un bloqueo, Trevor. Entiendo, pero tú firmaste un contrato, me dijiste que podías terminar el libro en un año, y solo me enviaste media historia hace un mes. Si ya sé, Trevor, que ya casi se cumple el año, solo necesito tiempo, y no tanta presión. Escucha, lo siento, pero si no terminas el libro en el tiempo pactado, como dice la cláusula B, no podrás publicarlo con nosotros. Con eso Trevor cortó la llamada. Idiota, dijo molesta Harley, quien tomó uno de sus cigarrillos, y tras ponerle un poco de cocaína a esta lo fumó, en un intento de calmarse. Tras terminarlo ella lo iba a botar, cuando vio a lo lejos caminando entre las ventilas de aire, una figura pequeña. Caminar entre las sombras de estas, es uno de esos malditos monos, dijo la mujer. En eso ella sintió un dolor en su costado derecho. Esta se fijó y vio un poco inflamada una cicatriz de operación. A Harley le habían removido un pedazo de hígado, por una cirrosis por tomar mucho alcohol. Ella pensó que era por el estrés la inflamación de su cicatriz, en el lado derecho de su tronco. Entonces ella vio uno de sus gabinetes de ropa moverse. Harley volvió a ver, y vio como el gabinete se movía cada cierto tiempo. Ella se quedó algo sorprendida viendo eso. Entonces ella lentamente se levantó de su cama, y fue al gabinete que se movía despacio. Este último no dejaba de temblar cada pocos segundos. Finalmente la mujer drogadicta llegó al cajón. Ella lo abrió, y dentro donde guardaba sus camisas, algo se movía entre su ropa. Ella quitó las camisas, y ella casi grita, al ver que lo que movía el gabinete desde adentro, era un corazón humano, que cada cierto tiempo latía. Ella retrocedió del susto. En eso ella sintió un goteo en su pelo. Esta tanteó con su mano, y vio que era sangre. Harley volvió a ver al techo, y vio que todo el techo estaba rojo bañado en sangre. En eso la puerta del cuarto se cerró, encerrando a la mujer. Entonces del techo empezaron a llover partes de órganos, como así huesos, o partes humanas externas como piel. Caían dedos, pedazos de costillas, ojos, dientes, pedazos de órganos, como hígado, intestinos, corazón, pulmones. Todo eso se precipitaba sobre Harley bañado en sangre, quien gritaba histérica, y quien fue a la puerta para tratar de abrirla, pero la puerta estaba trabada. Las partes humanas movían un poco en el suelo, como si estuvieran recién amputadas. El cuarto de Harley estaba hecho una escena que ni un carnicero querría ver. Las paredes y muebles estaban manchadas de sangre, y sobre ellas estaban las partes humanas. La pobre mujer no entendía lo que pasaba. Ella sentía como los miembros humanos se arrastraban en sus pies. Ella trató de derribar la puerta con un empujón, pero se resbaló con lo pegajoso del suelo, y entonces ella cayó en medio de ese festín de tripas y sangre. Era una escena repugnante. La pobre mujer gritó con todas sus fuerzas, y en eso, a cabo, de repente el cuarto estaba limpio, sin sangre y tripas. Hasta Harley estaba limpia. Ella reaccionó y se puso en pie, y abrió la puerta, la cual ya no estaba trabada, abriéndola sin problema. Ella no entendía qué pasó. Eso que acababa de pasar fue súper real. En eso ella vio de reojo una figura rojiza en el borde de las escaleras. Ella volvió a ver rápido, y lo que fuera pareció irse corriendo antes que Harley lo viera. Unos segundos después, ella oyó un golpe en el sótano. La mujer asustada fue a ver, e igual que antes la puerta del sótano, la que llevaba a la sala de los cuerpos embalsamados, esa misma estaba abierta, pese que ella la dejó cerrada. Entonces Harley reconoció que la figura que vio de reojo, era del mismo color rojizo que los músculos de los cuerpos embalsamados. ¿Ellos cobran vida? ¿Pero qué estupideces dices, Harley?
se dijo a sí misma en una autoplática consigo misma, estos pobres diablos están muertos. Fríos, descontinuados, tiesos, acabados, todo está en tu cabeza, el estrés de terminar a tiempo el libro. Y la cocaína. En eso ella fue a agarrar su bolsita con la droga mencionada. Este pequeño pedazo de basura es la raíz de todo, apuesto que está vencido, o está muy concentrado, qué sé yo. Entonces Harley tiró por el inodoro la bolsita con cocaína, y tras cerrar de nuevo la puerta del sótano, ella atribuyó todo lo que pasó por la droga que consumía, siendo unas alucinaciones de esta. Al día siguiente temprano, una consternada Harley, quien venía de tomar unas aspirinas por dolores en su cicatriz de la operación de hígado por cirrosis, pasaba los canales del televisor de su cuarto, esta se decía a sí misma al ver la película de superhéroes que pasan 20 veces en una semana, otro documental de teorías del Elemental Storm, y otra novela barata y cursi, la televisión de hoy es una tremenda porquería. Entonces la mujer apagó la tele, y fue a su armario para sacar su ropa de salir, ya que ella quería ir a comer a un restaurante cercano. Mientras agarraba su ropa, ella notó algo en el fondo de su armario, ella vio lo que parecía una especie de manija o algo así, entonces ella lo jaló y vio que el fondo de su armario, era una puerta escondida. Al abrirla ella casi dio un salto del susto, al ver que en este cuarto oculto, estaba el cuarto cuerpo embalsamado, el segundo cuerpo de una mujer. Ella, harta de ver esas cosas, cerró de golpe la puerta oculta, entonces agarró su celular, y llamó a los dueños de la propiedad, y les dijo del cuarto cuerpo embalsamado, y estos le dijeron a Harley que el equipo de mudanza llegaría en 3 horas, para ubicar el cuarto cuerpo en las vitrinas del sótano junto con los otros. ¿Cómo es posible que en tantos años no hallaran esta porquería en el armario?, se dijo a sí misma Harley cuando colgó la llamada. En eso ella vio la silueta pequeña por el techo, que ella deducía que era uno de los monos del patio. «Maldito macaco, lárgate al patio», gritó una furiosa Harley mientras le aventaba un zapato de ella. Dicho zapato le dio a la figura, la cual se alejó por los ductos de aire, pero en el momento del impacto, este dejó caer algo. La mujer lo juntó, este era un cuaderno algo viejo, este decía en su portada, Diario del Dr. Clement Wicket. Ella intrigada lo abrió para leerlo, y lo que al principio eran notas de procedimientos médicos, con una letra cursiva muy elegante, al pasar un par de páginas, esta notó que el tipo de letra pasó de ser fina, a deteriorarse a una letra escrita muy feamente, como cuando alguien anota algo con demasiada prisa. En estas últimas notas Harley leyó lo siguiente: «Ellos vienen por mí. Cuando inicié mi trabajo, yo siempre creí que cosas como los fantasmas o espectros, eran simples fantasías infantiles, pero ahora lo he visto con mis propios ojos. Las 4 personas que embalsamé, sus almas dementes y furiosas, rondan mi consultorio. Ellos aún siguen seniles, creen que todos son sus enemigos, pero sobre todo yo. Ellos expresan su inconformidad por la ciencia del cuerpo humano, que les causó tanto dolor por los experimentos que hice en ellos. En nombre de esta, lo he visto, ellos me atraparán. Trate de decirle al fantasma de la que tenía un embarazo perdido, y el aborto que le hice, que su feto estaba muerto. Le pedí disculpas a ella, como a los otros, gritándolo en mi consultorio a todo pulmón, pero ellos no aceptan mis disculpas. Su odio y locura solo aumentan cada día, como así lo que ellos hacen». Harley asustada tiró el diario. En eso del techo regresó la figura pequeña, quien bajó del techo por la pared, hasta llegar al suelo. Entonces este se acercó a recoger el diario, pero Harley vio que el ser no era uno de los monos del patio, este era una especie de feto humano, el cual lucía como una momia pequeña, era como un pequeño alien con la piel reseca. En eso Harley recordó lo que decía el diario de un aborto de un feto muerto. «El embalsamo el feto», se dijo a sí misma Harley, recordando que el cuerpo embalsamado del sótano, que tenía una cicatriz de cirugía en el vientre, el pequeño cuerpo embalsamado. Tomó el diario y se fue por el pasillo. En eso el piso debajo de Harley se rompió, haciendo un agujero grande por donde cayó ella. Sin embargo ella no cayó al primer piso, esta cayó a un lugar extraño, con paredes hechas de carne, como si se tratase del interior del cuerpo de un ser vivo. En
aquel sitio en las paredes de carne, había ojos gigantes que seguían con la mirada a Harley, y bocas gigantes también quienes no paraban de decir estúpida ciencia, estúpida ciencia, estúpida ciencia. Harley cayó en el fondo del sitio donde había un enorme charco de sangre que la empapó. La pobre mujer estaba aterrada al ver ese anormal escenario donde estaba. En eso de las paredes del sitio, empezaron a emerger unas criaturas que parecían estar hechos de pedazos de órganos, huesos aleatorios, como pedazos de piel. Estos seres eran pequeños, no medían más de 18 centímetros, los seres eran amorfos, ya que ninguno tenía un patrón en sus formas. Estos emergían de las paredes del sitio, bañados en sangre y lo que parecía pus. Estos se arrastraban lentamente de las paredes del lugar, hacia el centro del sitio donde estaba la aterrorizada Harley. Auxilio, sáquenme de aquí. Ayuda. Gritaba la pobre mujer, todo mientras los deformes seres hechos de pedazos de órganos, hacían chillidos que helarían el alma del hombre más valiente. Entonces Harley se puso en posición fetal, y se dijo a sí misma llorando, esto no es real, debe ser otra alucinación de la cocaína, aún debo tenerla en mi sistema. Los pequeños monstruos estaban ya más cerca de la aterrada mujer. Esta volvió a ver arriba por el agujero donde ella cayó, y entró en ese lugar de pesadilla. Allí ella vio 4 figuras humanoides viéndola, aunque estas se veían en sombra en contraste de la luz del sitio. Entonces Harley gritó: déjenme en paz. Reclamó la mujer justo al sentir las babosas criaturas del sitio escalando en ella. En eso ella reaccionó y de nuevo estaba en su cuarto, en medio del suelo en posición fetal. No había agujero o monstruos, ni tripas o sangre en ningún sitio. Entonces ella asustada corrió a toda velocidad a la entrada del lugar. No pasaría ni un segundo más ahí. Ella llegó a la puerta de la entrada, y trató de abrirla con sus llaves, pero el cerrojo parecía trabado. En eso ella vio un reflejo en el cristal de la puerta. Ella volvió a ver, y gritó con fuerza. 3 horas después, llegaron los de la mudanza. La puerta estaba abierta. Al llegar no había nadie. Extrañados, los hombres de la mudanza fueron al cuarto de Harley, fueron al armario de ella, pero no hallaron en el fondo de esta, ni una manija, o puerta oculta. ¿No es aquí donde dijo que estaba el cuarto cuerpo? Eso dijo el jefe. Qué raro, ¿dónde estará ella? Hablaban los 2 hombres cuando hallaron lo que parecía ser una nota en el escritorio de Harley. Uno leyó la nota que decía: puse el cuerpo con los otros, Harley. Ambos hombres fueron al sótano, y vieron que en los 4 anaqueles estaban los 4 cuerpos embalsamados, con su capa de cera encima, 2 hombres, 2 mujeres, incluyendo el del anaquel 4. Parece que lo movió ella misma. Eso debió ser difícil. La nota no dice a dónde se fue. No, la llamé a su celular, no contesta. Decían los 2 hombres mientras se iban, sin notar que el cuerpo del anaquel 4, bañado en cera como los otros cuerpos, tenía a su lado derecho una cicatriz de cirugía de hígado, como la de una cirrosis.